He vivido en este pueblo toda mi vida. Conozco todas las extrañas tradiciones que conlleva vivir en un lugar tan remoto como el mío. Pero nada explica lo que está ocurriendo en nuestro Parque de los Ciervos. Solía venir aquí la mayoría de las tardes durante la pandemia. Estacionaba en la base de la colina que domina el santuario y simplemente me sumergía en la naturaleza. Siempre fui consciente de la distancia que debía mantener de los ciervos, especialmente durante la temporada de apareamiento, y tampoco era como si los ciervos no supieran lo que era un coche. Este era su propio territorio, claro, pero el sendero atravesaba sus vastos campos y se habían acostumbrado a ver vehículos a cualquier hora del día y de la noche. Lo que hace que la situación sea aún más inquietante. A partir de la semana pasada, colocaron un cartel en la puerta de entrada al parque. Era imposible pasarlo por alto mientras el coche disminuía la velocidad y los neumáticos rodaban sobre las rejillas metálicas. Como ya era tarde y casi no había autos en la carretera, decidí detenerme y leerlo completo. Un aviso cortés a nuestros valiosos visitantes que entran en la Reserva Natural de Oboro. Nuestros ciervos están exhibiendo comportamientos inusuales y solicitamos amablemente que observe las siguientes pautas para protegerse mejor a sí mismo y el bienestar de nuestros ciervos. 1. Aunque el parque está abierto las 24 horas del día, recomendamos a los visitantes que no detengan sus vehículos durante los periodos de pastoreo visibles y en las noches del solsticio de verano. Puede conducir y observar desde la distancia, pero por favor no reduzca la velocidad ni se detenga. 2. Si reduce la velocidad o se detiene en cualquier otro momento y los ciervos sienten curiosidad por su vehículo, mantenga la calma y no acelere. Deje que lo inspeccionen y lo consideren un transeúnte seguro. Si comienzan a resoplar, esa es su señal para marcharse. 3. Ha habido informes de ciervos de pie sobre sus patas traseras y permaneciendo inmóviles en los campos. Estos rumores son una falacia. Por favor, no les preste atención. 4. Hay un ciervo negro que domina la manada occidental. Sus astas son afiladas y su porte es imponente, pero no intente acercarse a él. Por favor, muéstrele el respeto que normalmente le daría y no mire fijamente a ninguna de las hembras de su harén. Él lo embestirá. Los machos no son amigables. 5. Los ciervos recuerdan rostros. Pueden reconocerlo desde la distancia y verificarán su olor a medida que se acerque, escuchando atentamente todo el tiempo. Hay muchos de ellos y solo uno de usted. Haría bien en tener eso en cuenta. 6. Por último, no importa qué rumores se hayan propagado entre la comunidad, los ciervos no se están reuniendo en la oscuridad de la noche. Los ciervos son animales sociales que duermen y pastan juntos en manada. Esto es normal. Los ciervos están actuando con normalidad. Conduzca con seguridad. Mantenga las puertas cerradas y tenga un agradable viaje en la Reserva Natural de Oboro. Extraño, ¿verdad? El aviso no era la típica señal de acero con letras cuidadosamente grabadas. Más bien parecía haber sido escrito con prisa y clavado en la pared junto al letrero de bienvenida, como si hubieran tenido urgencia. No había escuchado ningún rumor en el pueblo, y nadie se había quejado del parque de ciervos. Somos una población de quizá 2000 habitantes, así que no es difícil que las noticias se difundan. Aún así, tenía mi rutina y pensaba seguirla. Parte de la información era útil para los recién llegados. De hecho, había un gran macho negro que solía caminar con la manada occidental. Su nombre era Yoe Yoe, y estaba convencido de que cornearía a cualquiera que se quedara demasiado tiempo o se acercara más de la cuenta. Un ejemplar imponente, puro músculo y autoridad. Se aseguraba de que su harén nunca se alejara demasiado y parecía obsesionado con que jamás cruzaran hacia el lado este, donde se extendían grandes zonas de árboles. De hecho, lo había visto en un par de ocasiones empujando o embistiendo a machos más jóvenes para alejarlos de la bifurcación del camino y llevarlos de vuelta a un lugar seguro. En las raras ocasiones en que algún miembro de la manada cruzaba esa línea, él simplemente se negaba a reconocerlo y lo mantenía alejado de la entrada, como si estuviera desterrado. Mientras conducía bajo el arco de entrada, me di cuenta de algo: no había visto muchos ciervos en la sección este del parque. Miré por la ventana hacia el bosque improvisado a mi derecha, y una pregunta empezó a rondar mi mente mientras llegaba a la colina desde donde podía observar ambos lados de la reserva.
¿Dónde están el resto de los ciervos? Fue inquietante sentarse allí e intentar continuar con mi ritual de escribir bajo la noche despejada cuando había una ausencia total de la manada donde debería estar pastando. Intenté concentrarme, pero algo me obligaba a mirar hacia ese lugar una y otra vez. Finalmente decidí que necesitaba tomar un poco de aire fresco y echar un mejor vistazo. Saciar mi curiosidad, y con la mente tranquila, volver a terminar mi blog. El aire estaba húmedo cuando salí del coche. No había brisa y las estrellas brillaban con intensidad. Gracias a Dios por la ausencia de contaminación lumínica en el campo. Dejé el motor encendido y caminé hacia la barrera frente a la que estaba estacionado mi coche. Me incliné y tomé unos prismáticos que suelo llevar para las noches más tranquilas, cuando quiero observar a los ciervos con más detalle. Mientras dirigía la vista hacia la manada oriental, vi algo moverse rápidamente en la línea de árboles. Era rápido, peludo, y pareció apartarse justo en el momento en que mis prismáticos se enfocaron en esa dirección. Ni siquiera un ciervo debería asustarse tanto, especialmente desde esta distancia. Mis articulaciones se tensaron y casi dejé caer los prismáticos cuando escuché un resoplido familiar detrás de mí. Me giré y vi a Yoe, de pie a unos 4 o 5 metros de mí, justo detrás de mi coche, con los ojos brillando a la luz de las luces traseras. Tenía la cabeza baja y sus astas eran gruesas, afiladas y apuntaban directamente hacia mí. En ese momento no sabía si iba a embestir, ni si debía prepararme para luchar por mi maldita vida. En lugar de eso, hice lo que indicaban las reglas. Me quedé completamente quieto, sin hacer movimientos bruscos, mientras resoplaba de nuevo y acortaba lentamente la distancia entre nosotros. Cuando estuvo aproximadamente 1,5 metros, levantó la cabeza. Por un instante vi la expresión más desconcertante en su rostro. Miedo. Algo se agitó en el bosque oriental y las aves comenzaron a levantar vuelo en bandadas. Parte de la manada de ciervos del lado occidental estaba rodeando algo, y Yoe saltó de inmediato y desapareció de mi vista para controlar el caos. No perdí tiempo en subir al coche y conducir tras ellos, manteniendo las puertas cerradas, la ventanilla ligeramente abierta y avanzando a una velocidad moderada. Cuando llegué al terraplén que conecta con el camino, vi a Yoe corriendo a toda velocidad hacia otro ciervo. Lo derribó y el animal se contorsionó mientras se deslizaba por la hierba hasta caer en el sendero justo delante de mi coche. Sabía que no debía hacerlo, pero detuve el vehículo y esperé. Entre romper las reglas o romper mi coche, elegiría lo primero cualquier día. Los ciervos de la manada occidental, bajo el mando de Yoe, comenzaron a reunirse detrás de él, emitiendo horribles chillidos de terror. Yoe se acercó y volvió a inclinar la cabeza frente al ciervo aún retorcido, con las astas completamente expuestas y goteando sangre negra. Era una advertencia clara. No vuelvas aquí si valoras tu vida. Empecé a preguntarme cómo podría apartar a salvo a ese ciervo del camino, o si tal vez podría subir el coche a la hierba y rodearlo, cuando vi algo horrible desarrollarse frente a mí. El cuerpo se retorció. Las extremidades crujieron y se rompieron para reajustarse. La cabeza seguía torcida en un ángulo antinatural, con huesos sobresaliendo a los lados mientras la criatura intentaba ponerse de pie sobre patas temblorosas. Cuando gritó, sonó como si sus pulmones estuvieran llenos de sangre. Un alarido horrible, ahogado, lleno de dolor, que hizo retroceder a todos los demás ciervos, excepto a Yoe. No sé qué mantenía a esa maldita cosa en pie, pero dejó caer la cabeza con pesadez mientras retrocedía lentamente hacia el lado este de la reserva, hasta internarse en la línea de árboles como si nada hubiera pasado. Mi mente racional intentó atribuirlo a la adrenalina y al instinto de supervivencia, pero era imposible ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Seguí conduciendo en cuanto el ciervo desapareció de la vista, sin mirar a Yoe ni a los demás mientras continuaba por el sendero. Durante los minutos restantes sentí ojos invisibles observándome fijamente, hasta que finalmente crucé el límite del parque y regresé a la civilización. Nunca había estado tan agradecido de ver a otros seres humanos, o mi cama. Algo en todo aquel incidente me dejó completamente agotado. Esa noche soñé que era un ciervo junto a Yoe, corriendo con la manada y pastando tranquilamente. Pero cuando levanté la vista hacia el cielo, sentí un viento amargo y helado.
La luna estaba teñida de un tono casi púrpura, proyectando una luz extraña sobre la tierra. Desde el bosque del otro lado llegaban sonidos inquietantes. No sé cómo lo supe, pero algo dentro de mí entendía que no debíamos ir allí. Vi formas comenzando a emerger de los árboles, y aquel mismo horrible chillido volvió a resonar justo cuando desperté empapado en sudor. Me incliné hacia adelante intentando recuperar el aliento y tomar un vaso de agua. Al moverme para alcanzar la mesita de noche, juraría haber escuchado algo corriendo por el sendero en dirección a mi casa. Probablemente todavía estaba medio dormido, pero eso no lo hacía menos inquietante. Decidí que lo mejor sería volver la noche siguiente y enfrentar mis preocupaciones. Si de todas formas no iba a dormir bien, al menos podría usar ese tiempo para documentar lo que estaba viendo y tal vez entregarlo a los guardabosques por la mañana. Cuando regresé anoche, la atmósfera era muy diferente. Una niebla espesa cubría el sendero, y la mayoría de los ciervos del lado occidental estaban acurrucados, temblando y mirando fijamente hacia el otro extremo de la reserva natural. No pude ver a Joe por ninguna parte. Extraño, pensé. Los machos alfa patrullan sus manadas con diligencia. ¿Por qué no estaba allí? Estacioné en mi lugar habitual, y asegurándome de que no estuviera cerca, saqué nuevamente mis prismáticos y miré hacia el lado este. Las nubes comenzaban a abrirse mientras la luna brillaba entre ellas. Había movimiento a lo largo de la línea de árboles. Las formas comenzaron a emerger una por una. Creo que mi mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Finalmente estaba viendo a los ciervos del lado este. Pero estaban mal. Muy, muy mal. De pie sobre sus patas traseras, dando pasos torpes pero firmes, salieron de los árboles con la cabeza estirada hacia el cielo. Todos emitían ese horrible sonido, como si sus cabezas estuvieran bajo el agua mientras gritaban. El eco resonó en mis oídos y me erizó la piel. Había docenas de ellos, quizá un par de cientos. Algunos arrastraban una especie de estructura, otros llevaban consigo una forma retorcida que no alcanzaba a distinguir del todo. Se reunieron en un pequeño grupo, cuyo centro quedaba oculto a mi vista. Miré hacia la manada de Joe y vi el miedo en sus ojos. Muchos temblaban, mostrando los dientes. Un miedo primitivo, de esos que los humanos casi hemos olvidado gracias a la falsa seguridad de ser la especie dominante. Pero esa noche me demostró que no somos tan poderosos como creemos. Cuando el grupo se dispersó y comenzó a avanzar nuevamente hacia el borde de su campo, vi lo que habían estado rodeando. Joe. Aún estaba vivo, pero apenas se movía. Respiraba con dificultad y sus ojos estaban vidriosos. Cuando comenzó a reaccionar, soltó un chillido como el de un cervatillo. Fue profundamente inquietante. Lo arrastraron hasta la estructura, un conjunto primitivo de escalones con un agujero ahuecado en el centro, cubierto por una sustancia espesa en sus bordes. Lo suficientemente grande como para que Joe fuera arrojado dentro. Observé a esas cosas. Esos no ciervos usaron sus pezuñas delanteras para levantarlo y meterlo en el agujero, mientras sus gritos no cesaban ni un momento. Luego permanecieron alrededor, con el cuello torcido hacia arriba mientras miraban la luna y chillaban. Miré al cielo con ellos, preguntándome si aquello que buscaban estaba allí arriba. ¿Alguna especie de dios primitivo para esas criaturas? Debía haberlo sabido. Cualquiera que fuera el dios al que rezaban esos no ciervos, no estaba arriba. No. Acechaba en lo profundo. Un gruñido bajo respondió desde el interior del agujero. Tenía ese mismo tono húmedo, como si también tuviera los pulmones llenos de sangre. Los ciervos de Joe se acurrucaron aún más juntos al escuchar aquel sonido. Joe dejó de moverse. Sus lamentos se apagaron por completo mientras los no ciervos también guardaban silencio, formando un círculo alrededor de su altar y resoplando al unísono. El sonido fue creciendo, hasta que algo comenzó a arrastrar a Joe desde abajo. Sus extremidades se tensaron mientras tiraban de él hacia el interior. El forcejeo continuó hasta que un horrible chapoteo indicó que la parte superior de su cuerpo se había separado de la inferior. El agujero escupió sangre y pedazos de carne mientras los no ciervos celebraban. Bailaban bajo la lluvia de sangre y se lanzaban sobre los restos para devorarlos.
Un último rugido surgió de la criatura invisible. El suelo tembló, y por un momento perdí el equilibrio antes de apoyarme en el coche para estabilizarme. Sé que debería haberme largado de allí de inmediato, pero estaba desesperado por entender lo que estaba viendo. Intentaba convencerme de que quizá todo era algún tipo de extraña instalación artística. Tal vez una protesta de activistas por los derechos de los animales. O incluso un grupo de adolescentes metidos en rituales satánicos. Pero esa voz racional en mi cabeza se volvió muy silenciosa cuando levanté mis prismáticos para mirar otra vez. Todos. Cada uno de ellos. Me estaban mirando. Ojos negros, vacíos, sin emoción alguna, clavados directamente en mi posición. No esperé más. Salí de allí a toda velocidad, sin mirar hacia ninguno de los lados del parque mientras me marchaba. Casi pierdo el control del coche por la falta de tracción al acelerar. Cuando llegué al arco de salida, mis neumáticos golpearon la rejilla metálica, y sin querer, llamé la atención del guardabosques que estaba de turno. Me detuvo y se acercó a mi ventanilla con una sonrisa amable. «Sabes que hay un límite de velocidad por una razón, ¿verdad, hijo?» Sí, lo siento. Me asusté un poco, eso es todo. Intenté devolverle la sonrisa, aunque los nervios me tenían destrozado. Él levantó una ceja. «No rompiste ninguna de nuestras reglas, ¿verdad?» No. Las seguí todas. Es solo que, bueno. Joe fue atacado por los Ciervos del Este y no creo que esté bien. Fue espantoso verlo. Pensé que decir una media verdad sería lo mejor. No podía contar exactamente lo que creía haber visto, ¿verdad? El guardabosques asintió lentamente. Bueno, ellos eligen con cuidado. No sabemos mucho, pero sí sabemos que no debemos interferir. Siempre ha sido así. Los animales tienen prácticas extrañas, ya sabes cómo es. Hizo una pausa antes de añadir. Pero mientras no te miraran, estás bien. Los ciervos recuerdan rostros, después de todo. Gracias por visitarnos. Conduce con cuidado. Sonrió otra vez, se quitó el sombrero y regresó a su puesto. Sentí como la sangre se me helaba. No pude sacar esas palabras de mi cabeza durante todo el camino a casa. Mientras no te miraran, estás bien. No he salido de mi casa desde anoche. Vivo en una zona apartada del pueblo y normalmente disfruto del silencio del campo, pero desde lo que vi en la reserva ese silencio se ha vuelto insoportable. Los sonidos comenzaron poco después de que regresé, al principio eran cosas pequeñas, pasos suaves sobre la grava del sendero, el crujido de ramas secas, algo moviéndose entre los arbustos que rodean mi casa. Intenté convencerme de que eran animales, conejos, mapaches, quizás incluso algún ciervo perdido. Pero los ciervos no caminan así. Los pasos eran demasiado lentos, demasiado pesados, y a veces se detenían justo debajo de mi ventana, como si algo estuviera allí afuera, escuchando. La primera noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos volvía a verlos, aquellos cuerpos torcidos caminando erguidos bajo la luz de la luna, el altar, el agujero, la sangre, y esos ojos negros mirándome directamente. Esta mañana encontré huellas en el barro detrás de mi casa. No eran huellas normales de ciervo. Las marcas delanteras estaban más profundas que las traseras, como si algo hubiera estado caminando erguido durante largos tramos antes de volver a apoyarse en cuatro patas, y había muchas, demasiadas. Intenté llamar a la estación de guardabosques, pero nadie respondió, ni una sola vez. Más tarde fui al pueblo a comprar provisiones, pensé que estar cerca de otras personas me ayudaría a calmar los nervios, pero algo también estaba mal allí. La gente estaba demasiado callada. Vi a dos hombres hablando en la tienda y se quedaron en silencio cuando entré. La mujer de la caja evitó mirarme directamente a los ojos, incluso el viejo Miller, que siempre tiene algo que decir, se limitó a saludar con la cabeza. Como si supieran algo. Como si supieran exactamente dónde estuve anoche, o qué fue lo que vi. Cuando regresé a casa encontré algo en el camino, un ciervo, o lo que quedaba de uno. Estaba tirado cerca de la entrada de mi propiedad. Tenía el cuello torcido en un ángulo imposible y el cuerpo cubierto de barro oscuro,
sus ojos estaban abiertos, completamente vidriosos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la forma en que estaba colocado. El cuerpo estaba orientado directamente hacia mi casa, como si lo hubieran dejado allí mirando mi puerta. No lo toqué, ni siquiera me acerqué demasiado, simplemente entré y cerré todas las puertas. Eso fue hace unas horas. Ahora estoy escribiendo esto mientras la noche vuelve a caer sobre el bosque. Puedo escucharlos. Se están moviendo entre los árboles que rodean mi casa, a veces oigo ese sonido horrible, ese chillido húmedo que escuché en la reserva, otras veces es algo peor, algo más profundo, un gruñido bajo que parece venir desde el suelo mismo, como si la tierra estuviera respirando. Hace unos minutos me armé de valor y miré por la ventana del segundo piso. No debía hacerlo. Hay ciervos en el borde del bosque. Docenas de ellos. Están de pie entre los árboles, inmóviles, mirando hacia mi casa. Algunos están sobre cuatro patas, pero otros están erguidos. Puedo ver sus siluetas torcidas contra la luz de la luna. No se mueven. No hacen ruido. Solo miran. Y lo peor es que no están mirando la casa. Me están mirando a mí. Ahora entiendo lo que quiso decir el guardabosques. Mientras no te miraran, estás bien. Pero ellos sí me miraron. Todos lo hicieron. Y ahora están aquí. Esperando. Porque creo que finalmente entendí algo sobre esos no ciervos, sobre el ritual que presencié y sobre lo que vive bajo ese agujero en la reserva. No estaban sacrificando a Yoe por casualidad. Lo estaban alimentando. Y algo me dice que esa cosa, lo que sea que viva bajo la tierra de ese bosque, ya probó suficiente carne como para despertarse. Hace un momento escuché algo moverse detrás de mi casa. Algo grande. Las pisadas no suenan como las de un ciervo. Son más pesadas. Más lentas. Y ahora mismo puedo oír como algo se acerca por el sendero de grava hacia mi puerta. Los ciervos del bosque han empezado a emitir ese mismo sonido húmedo, ese coro horrible que escuché cuando arrojaron a Yoe al agujero. Creo que están celebrando. Creo que están rezando otra vez. Y esta vez, no creo que el sacrificio sea uno de ellos. Si alguien encuentra este mensaje, si alguien está leyendo esto ahora mismo, entonces escúchame bien. No vayas a la Reserva Natural de Oboro. No te detengas en ese parque. Y si alguna vez ves a un ciervo de pie sobre sus patas traseras en medio del bosque, no lo mires. Porque si lo haces, ellos también te verán. Y cuando eso ocurra, ya será demasiado tarde.